para para cada uno de nosotros poder estar compartiendo estos maravillosos mensajes. Gracias, hermanos, a los organizadores de este maravilloso programa de 50 días, 50 madrugadas, 50 días de oración, en víspera de una conmemoración más de los 180 años del gran movimiento adventista. Así que, mis hermanos, es un gozo, es una alegría que nos motiva para seguir avanzando, para continuar compartiendo estos maravillosos mensajes que, que Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de compartir a través de estos medios digitales, los cuales se convierten en una herramienta considerable e importante para el pueblo de Dios, que se prepara para verle venir en las nubes de los cielos. Así que, mis hermanos, en esta mañana vamos a estudiar de acuerdo a la programación que se ha diseñado, que se ha establecido para estos 50 días, como lo he mencionado, el mensaje del segundo ángel. Así que, mis hermanos, vamos a dar inicio a este importante tema, hermanos, diciendo que nosotros como pueblo adventista, como pueblo de Dios, debemos ser considerados, y así pues lo tenemos todos, por lo menos este servidor, de ser un pueblo, de hacer parte de ese pueblo, el cual tenemos un mensaje importante, un mensaje solemne para comunicarle al mundo, y es el mensaje de los tres ángeles. Pero hoy en particular, como ya lo he mencionado, vamos a estudiar este importante mensaje que encontramos, el mensaje del segundo ángel, el cual lo encontramos allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, versículo número 8. Quiero que antes de dar inicio, hermanos, ya un poco más en detalle, quiero invitarlos para que allí donde estamos, a estas 39 familias que hoy se conectan en esta mañana, para que tengamos por favor una pequeña palabra de oración. Querido Padre, gracias, 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 infinitas gracias te damos por la bondad que nos has tenido para llamarnos de las tinieblas a la luz admirable, por permitirnos hacer parte de ese pueblo, amado Dios, que se prepara para verte venir en las nubes de los cielos muy pronto, porque de manera especial comprendemos a las claras que la historia de este mundo está muy próximo a terminar. Por eso, amado Padre, te rogamos para que nos ayudes a ser personas, que en nuestro corazón esté el deseo constante y permanente de prepararnos cada día para estar de pie cuando tú pronto vengas por segunda vez en las nubes de los cielos a buscarnos y a llevarnos a morar contigo por toda una eternidad. Amado Dios, en tus manos queremos colocarnos en esta mañana en la meditación de tu palabra. Permítenos comprender el mensaje y que hoy esta palabra no se vaya vacía, sino que sea una oportunidad para comprender una vez más que tú has levantado un pueblo con un mensaje solemne para este tiempo importante de la historia de este mundo. Y es el mensaje del segundo ángel, que fue predicado y que tuvo un cumplimiento inicial, que tuvo un cumplimiento en el pasado. Y es lo que necesitamos hoy comprender, para que podamos tener claridad en el mensaje que debemos dar a un mundo que perece en medio de tantas dificultades. Gracias te damos en los méritos santos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan y que posteriormente tendrán el privilegio y la oportunidad de apreciar este material en los diferentes medios tecnológicos, en especial en esta mañana del canal Entendidos en los Tiempos.
Hermanos apreciados, al hablar del mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel, indiscutiblemente debemos abordar la vida, la historia y sus registros de este hombre importante en la vida de nuestra iglesia, nuestro pueblo, del pueblo de Dios, y es la vida de William Miller o Guillermo Miller. Es de recordar, apreciados hermanos, que Guillermo Miller fue levantado por los años de 1833 para predicar el mensaje del primer ángel, ese mensaje que anuncia que la hora del juicio ha llegado, en cumplimiento de la palabra profética de Daniel, el capítulo número 8, versículos números 13 y 14. Y hoy, apreciados hermanos, queremos compartir la cita a la cual nos convocan esta mañana, y que es Apocalipsis 14:8, el cual dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Como he mencionado, Guillermo Miller, Dios lo levantó, hermanos, un hombre humilde, un granjero, un campesino, pero tenía una característica muy importante, y es que era un hombre sincero, un hombre deseoso de conocer eh, la historia profética, y estuvo en su corazón aquellos textos que he mencionado de Daniel, Daniel el capítulo número 8, versos 13 y 14. Y él cuenta la historia, el registro histórico, apreciados hermanos, el cual ustedes pueden también leer y compartir en el libro de El conflicto de los siglos, el capítulo número 19. Aprovecho la oportunidad para motivarlos para que leamos estos maravillosos capítulos. El capítulo número 19 del libro El conflicto de los siglos. Allí está registrada toda la historia, hermanos. Y este hombre, Martín Lutero, hermanos, empezó a predicar, a publicarle al mundo conocido, a publicarle a estas iglesias de aquella época, de que el Señor Jesús venía en la primavera de 1844. Eran 10 iglesias, hermanos, más conocidas en aquella época, ¿cierto? Y cabe recordar que Martín Lutero Martín Lutero no, Guillermo Miller o William Miller hacía parte de la iglesia bautista. Y este hombre, apreciados hermanos, inspirados por Dios, tomado por Dios a través de su Santo Espíritu, fue llamado a predicar inicialmente a estas iglesias, en particular a su pueblo, a su iglesia, a la cual él militaba, a la iglesia a la cual él hizo parte, a la iglesia bautista. Pero la historia nos registra, apreciados hermanos y amigos, que Guillermo Miller no tuvo aceptación en su mensaje, y por ende fue rechazado y fue expulsado de la iglesia bautista. Y estas iglesias, las iglesias que ustedes están viendo allí en pantalla, cuando fueron amonestadas por ese mensaje, por el mensaje del primer ángel, registra el conflicto de los siglos en la página 342. Ese mensaje que él estaba compartiendo, que estaba publicando y que estaba en auge en aquella época, de que el Señor Jesús vendría en la primavera de 1844. Y dice el relato profético
en el capítulo número 22 de este maravilloso libro, El conflicto de los siglos, una amonestación rechazada. Dice, al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los machos que los separaban de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Dios levantó un mensajero, hermanos, con un mensaje especial. Y ese mensajero fue Guillermo Miller y sus colaboradores. Y aquellas iglesias fueron amonestadas con aquel mensaje, el mensaje del primer ángel, que anunciaba que la hora del juicio, que la venida del Señor Jesús en su manifestación gloriosa por segunda vez se haría en aquella época, en la primavera de 1844. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice, caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apreciados hermanos, al Guillermo Miller ir y presentarles ese maravilloso mensaje, el mensaje del primer ángel, a aquellas iglesias, y las iglesias, al rechazar el mensaje, se colocaron en una posición el cual la luz del mensaje no las pudo alcanzar. Y al estas iglesias rechazar ese mensaje, hermanos, se formó Babilonia. Babilonia. Babilonia ha caído. Babilonia, estas iglesias han rechazado. Estas iglesias se constituyeron lo que hoy nosotros podemos llamar y considerar Babilonia. Pero el mensaje del segundo ángel es contundente, apreciados hermanos, de Apocalipsis 14:8. Y es que en nuestro tiempo, en nuestros días, se está conformando, se está consolidando. Y podríamos decir que ya la gran Babilonia se ha formado, apreciados hermanos, y es la que está en descenso en un futuro muy cercano, la caída de la gran Babilonia. Ahora, en la página 350 del libro del conflicto de los siglos, la sierva del Señor mencionó y nos escribió lo siguiente: la iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. Nosotros como pueblo, como iglesia adventista del séptimo día, hermanos queridos, tenemos una responsabilidad tremenda. El comentario continúa diciendo, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. El mensaje del primer ángel fue proclamado, pudiéramos mencionarlo una vez más. El mensaje del primer ángel fue proclamado por primera vez en el año de 1833 por el mensajero que Dios levantó, Guillermo Miller. Pero el mensaje del segundo ángel fue proclamado por primera vez en el verano de 1844, 10 años después de iniciarse a proclamar el mensaje del primer ángel. Dice, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido.
Pero note lo que dice la cita, hermanos. Yo quiero que ustedes y cada uno de nosotros en esta mañana tengamos en especial consideración esta última parte de esta cita. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Qué interesante es esta particularidad de esta cita, hermanos. Y es nosotros poder darnos cuenta que el mensaje del segundo ángel no fue proclamado, no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Porque este mensaje, el mensaje del segundo ángel, la sierva del Señor dice que fue interrumpido por el mensaje del tercer ángel. Y quiero compartir una cita más, apreciados hermanos, del conflicto de los siglos de la página 300. Y esta cita usted la puede encontrar en el capítulo número 19 de este maravilloso libro. Dice, Guillermo Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844. Inicialmente, hermanos queridos, Guillermo Miller y sus colaboradores, ellos creían que el Señor Jesús vendría por segunda vez en primavera de 1844, mientras que la profecía señalaba el otoño de ese mismo año. Aquí es donde nosotros vemos que aquí hubo una equivocación no en la fecha, sino en el evento. Porque Guillermo Miller y sus acompañantes, sus colaboradores, ellos predicaron de que el Señor Jesús vendría en la primavera, pero la profecía, como lo señala el registro profético, dice que la profecía señalaba no la primavera, sino el otoño. La mala inteligencia de este punto fue causa de desengaño y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2300 días terminaron en el año de 1844 y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. Apreciados hermanos, todas las personas, no todas, algunas de las personas de corazón sincero, apreciados hermanos queridos, se prepararon para ver venir al Señor Jesús en la primavera de 1844. Y menciono nuevamente, no todos aceptaron el mensaje de Guillermo Miller, de que el Señor Jesús vendría en esa fecha, en la primavera. Más o menos a finales de marzo es la primavera, según el calendario judío. Pero cuando esta fecha llegó y la manifestación gloriosa del Señor Jesús no se dio, dice que hubo un desengaño terrible, tremendo en el corazón de aquellas personas. Y que los que no desmayaron, hermanos, continuaron estudiando, verificando de una manera meticulosa, y el registro profético dice que pasaban horas, momentos de oración unidos, verificando y dándose cuenta en dónde estuvo el error. Y hermanos, y el estudio minucioso de las profecías, de los detalles, les dio como resultado que se habían equivocado en la fecha, de que el Señor Jesús no vendría o no venía en primavera, sino que lo haría en el otoño.
el 22 de octubre de aquel año de 1844. Y ellos, dándose cuenta de este error, recobraron ánimo, hermanos. Y la sierva del Señor escribe de que Dios envió ángeles para motivarlos, para fortalecerlos. Y fue en el verano, en el verano de este año, donde se empezó con el mayor auge, hermanos, a predicar de que el Señor Jesús vendría en el otoño de ese año de 1844. Y la proclamación de este mensaje a partir del verano hasta el otoño, que tiene aproximadamente un periodo de 6 meses, es lo que nosotros hoy llamamos y consideramos como el clamor de medianoche, en ese periodo, hermanos, entre el verano y el otoño, el clamor de medianoche. Pero hoy, muchos de que hoy militamos en nuestra iglesia no conocemos estos acontecimientos. Por eso es importante y por eso yo motivo y felicito que nos hayamos dado cita, que hayamos hecho una programación para considerar estos momentos y estos eventos importantes, hermanos. En el capítulo número 23, el cual lleva por título Profecías Cumplidas, otro maravilloso capítulo, hermanos, que los motivo para que nosotros saquemos tiempo de calidad para leer, para estudiar y para comprender estos maravillosos mensajes, profecías cumplidas. Recordemos que el capítulo número 22 lleva por título Una profecía, una amonestación rechazada. Y el capítulo número 23 lleva por título Profecías cumplidas, profecías que ya se han cumplido. Dice, cuando hubo pasado el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor, es decir, en la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento, se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre, mientras que el mundo los consideraba como completamente derrotados y como si se hubiera probado que habían estado acariciando un engaño. La fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Hermanos, hoy nuestra fuente de esperanza y de consuelo debe ser la palabra de Dios. Y quiero comentar algo, hacer un comentario con relación a esto. Dentro de los 8 remedios naturales, hay un remedio a considerar y es, como todos los 8, como todos los que hemos pronto compartido acá también y que ustedes conocen de manera particular muy bien y los tienen presentes, y aprovecho la oportunidad para que los pongamos en práctica. Pero dentro de ellos hay uno que me ha llamado profundamente la atención y es la confianza en Dios. La confianza en Dios. ¿Hasta dónde nuestro corazón, hermanos? ¿Hasta dónde podremos nosotros tener esa capacidad, podríamos llamarla, por lo menos lo puedo mencionar de esa manera en estos momentos, la capacidad de confiar en Dios? Aquellos hombres del pasado, Guillermo Miller, sus colaboradores, que predicaron este maravilloso mensaje, esta profecía en cumplimiento. El registro histórico dice que la gente dejaba sus negocios, la gente dejaba sus trabajos, la gente vendía sus propiedades, la gente
que muchos dejaron sus actividades cotidianas para levantar y predicar este mensaje de que el Señor Jesús venía en esa fecha. Pero que cuando llegó la fecha el Señor no vino. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde la palabra de Dios se convirtió en ese mensaje de esperanza? Si para ellos fue un momento como donde tú lo puedes leer, fue un momento de desengaño, fue un momento de incertidumbre, fue un momento donde tú lo puedes y lo estás leyendo, donde el mundo se volvió en contra de ellos. Y hoy para nosotros, hermano querido, tal vez Tal vez estamos viviendo ese mismo momento, no de la misma manera como ellos, pero aprovecho la oportunidad para mencionar, hermanos, tal vez usted y yo estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida, compleja, pero para ellos, así como para ellos, la fuente de consuelo fue la palabra de Dios. Para nosotros hoy, en medio de las dificultades, debe ser la palabra de Dios. La palabra escrita, la palabra inspirada de Dios. Y dice, muchos continuaron estudiando las santas escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz. Hermanos, a veces en esos momentos de incertidumbre, nosotros debemos irnos a la fuente, a esa fuente de consuelo que es la palabra de Dios, a través, a través de la oración, a través de sus escritos, del estudio constante, de la comunicación, de estar permanentemente compartiendo el mensaje de esperanza, y es saber y entender, hermanos, que el Señor Jesús muy pronto viene por segunda vez a esta tierra. Por todas partes, dice el libro Primeros Escritos en la página 282. Por todas partes del país fue proyectada luz sobre el mensaje del segundo ángel, y el anuncio enterneció el corazón de millares de personas. Propagóse de villa en villa y de ciudad en ciudad, hasta despertar por completo al expectante pueblo de Dios. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje. ¿Cuál mensaje, hermanos? El mensaje de que el Señor Jesús venía ya no en primavera, sino en otoño. Que aquellos hombres se levantaron con todo ahínco, lleno de fervor, llenos de entusiasmo, de que el Señor Jesús vendría en el otoño de 1844. Pero el registro nos menciona que en muchas iglesias no se le fue permitido dar ese mensaje, y gran número de fieles que tenían el viviente testimonio, abandonando aquellas caídas iglesias, el pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos en otros. Cada quien debía vivir una experiencia. Cada quien debía ir a las escrituras, apreciados hermanos, escudriñar las profecías y por sí mismo darse cuenta de que efectivamente el Señor Jesús vendría en aquella época, el 22 de octubre de 1844. Esa misma experiencia de aquella época, de aquel momento, de aquel pueblo de 1844,
debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Tal vez nosotros aquí en en estos medios, y hay muchos medios de comunicación, hermanos, medios digitales, grabaciones, mensajes, videos, que nos llegan por diferentes fuentes. Y son videos de motivación. Puede ser este un mensaje de motivación, hermanos, que te está llegando a tu vida, a tu corazón. Tal vez estos 50 días de madrugadas de mañana son madrugadas de motivación que nos amonestan, que nos motivan. Pero hermanos, cada uno de nosotros, oído bien, cada uno de nosotros debemos tener una experiencia vívida con el mensaje, con la profecía. Cada uno de nosotros debemos darnos cuenta, debemos darnos la oportunidad para estudiar y comprender, hermano querido, y darnos cuenta que realmente la venida del Señor está más cerca del día cuando nosotros conocimos este mensaje. Y hermanos, para ir cerrando ya en estos cortos 5 minutos que nos quedan, el mensaje allí dejo en sus pantallas. Ustedes pueden ver las iglesias, caídas, ¿no? La Babilonia que se formó en aquel momento, porque rechazaron el mensaje del primer ángel, de que el Señor Jesús vendría en primavera, y posteriormente se anunció de que vendría en el otoño. Rechazaron. La Iglesia Bautista rechazó el mensaje que Guillermo Miller fue a darles. Y el libro de Primeros Escritos dice que la comunidad bautista lo rechazó, lo expulsó de su comunidad, hermanos. Fue expulsado, Guillermo Miller fue expulsado. Los líderes religiosos, la comunidad bautista expulsó a Guillermo Miller, lo defraternizó por ese mensaje que le fue llevado en aquella época, en aquel momento. Pues hermano querido, prepárese porque estos mismos acontecimientos van a volver a ocurrir, y ya están ocurriendo, hermanos. Y hoy nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a comunicar el mensaje del tercer ángel. Y estamos llamados, y por eso es que estamos acá, a través de estos medios digitales, porque a muchos estos mensajes no se pueden publicar, no se pueden dar aún en nuestras iglesias. El mensaje del primer ángel, como ya hemos mencionado, se empezó a publicar en el año de 1833 hasta la primavera y el otoño de 1844. El Señor Jesús no vino en la primavera. El mensaje del segundo ángel, las iglesias cayeron, no aceptaron, ¿cierto? Caída es Babilonia, rechazaron el mensaje. Se empezó a predicar de que el Señor Jesús vendría en otoño de 1844. Pero nosotros conocemos muy bien, hermanos, que aquellos hombres de Dios, y la sierva del Señor lo menciona, la sierva del Señor lo menciona, y quiero aprovechar un minutico acá para leerlo, está de manera rápida, está en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo número 22, en la última sección del capítulo. Dice, espero haber limpiado mis vestidos de la sangre de las almas, dice Guillermo Miller. Siento que en cuanto me ha sido posible, me he liberado de toda culpabilidad en su condenación.
Aunque me chasqueé 2 veces, dice, escribió Guillermo Miller. Guillermo Miller escribió que él se había chasqueado 2 veces. ¿Cuáles fueron esas 2 veces? Hermano querido, con haber anunciado de que el Señor Jesús vendría en la primavera, de que vendría a la tierra en primavera de 1844 y que posteriormente se chasqueó predicando y anunciando al mundo conocido, en el otoño de 1844. Dice, aunque me chasqueé 2 veces, escribió este hombre de Dios, no estoy aún abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de Cristo está tan firme como siempre. No he hecho más que no he hecho más que lo que después de años de solemne consideración sentía que era mi solemne deber hacer. Si me he equivocado, ha sido del lado de la caridad, del amor a mis semejantes y movido por el sentimiento de mi deber para con Dios. Qué interesante, hermanos, que es saber y comprender que el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel tuvo un primer cumplimiento antes de 1844, cuando el Señor Jesús y el Padre estaban en el lugar santo del santuario celestial. Cuando el lugar, cuando nosotros leemos y el pastor Oscar hizo la mención en el día de ayer, en la madrugada del día de ayer, que la venida del Señor y el capítulo del conflicto de los siglos, y el pastor mencionó el capítulo número 25, el cual aprovecho la oportunidad para que también lo lean, que es muy importante para comprender todos estos detalles, todos estos asuntos. La sierva del Señor dice que la venida del Señor se dio no a la tierra como ellos esperaban en la primavera y en el otoño de 1844, sino que la venida del Señor se dio del lugar santo al lugar santísimo a dar inicio a la última fase, oye bien, hermano querido, a la última fase del plan de la obra de salvación. Y estando presentes tanto el Padre como el Hijo en el lugar santísimo, dice el libro de Primeros Escritos que el pueblo de Dios fue iluminado por un poderoso ángel. Ese poderoso ángel es el mensajero o es el mensaje del tercer ángel, el espíritu de la profecía. Y hoy nosotros, hermanos queridos, apreciados hermanos, debemos anunciarle al mundo estos maravillosos mensajes, los mensajes del don profético, que no se están dando, que no se están publicando, hermanos. Bien, ahora yo quiero ir finalizando diciendo una vez más, así como hubo un rechazo al mensaje del primer ángel, a las iglesias, al pueblo cristiano conocido de aquella época, ¿cierto? De igual manera va a ocurrir hoy, hermanos. Tristemente va a ocurrir y tristemente está sucediendo ya hoy, que va a haber y que se está dando un rechazo al mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Al mensaje profético. Y hoy es lo que vemos continuamente, hermanos, en nuestro pueblo. Pero está sucediendo porque no conocemos en detalle estos acontecimientos que nos estamos dando lugar para compartir en estas madrugadas. No hemos entendido, no hemos comprendido el mensaje que Dios le ha dado a su pueblo, el cual debe proclamarse en este tiempo tan solemne en el cual estamos viviendo. Hermanos,
El mundo se está uniendo, como lo estamos viendo, como lo vemos hoy, que está unido en torno al gran cumplimiento profético, hermanos, de Apocalipsis 17. Los países están unidos a través de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? La Organización de las Naciones Unidas. El mundo político está unido, pero déjame ir un poco más en el detalle. El mundo religioso también está unido, hermanos. Todos están unidos en cumplimiento, en pro del cumplimiento de la profecía. Y ya tal vez lo he mencionado en este medio, en tiempo pasado, el cual tuvimos la oportunidad de encontrarnos a través de este link. Y es que, hermanos, es interesante y yo analizaba especialmente la fecha. En el año del 2018, año 2018, tú lo puedes ver allí en su pantalla. En el año 2018, la Organización de las Naciones Unidas creó el Consejo Asesor Multiconfesional. No olvide esto, hermanos. En el año 2018, la Organización de las Naciones Unidas creó el Consejo Asesor Multiconfesional. Ahora, el Consejo Asesor Multiconfesional o multireligioso, y aquí está el logo, este es el logo del Comité Asesor Multiconfesional. Allí lo podemos ver, ve, hermanos, todos unidos, todos unidos. Este comité, este consejo multireligioso o multiconfesional está conformado o está integrado por más de 40 dirigentes religiosos y jefes de organizaciones religiosas. Como ya mencioné, se creó en el 2018. La composición del Consejo refleja la diversidad de religiones, la presencia regional y nacional, y abarca diferentes áreas temáticas que reflejan el mandato de las Naciones Unidas. Hermano querido, mire, allí en ese comité en ese consejo, están incluidos todos los diferentes formas de pensamiento, hermanos. Están los metodistas, los hinduistas, los cristianos, los judíos, los anglicanos, todos allí están, hermanos. Y todos están unidos en trabajar por la paz. Por eso es que usted ve allí una flor, ¿cierto? Una rosa con una flor blanca, trabajando unidos por la paz. Y todos están allí, vea, unidos, sosteniendo la casa común, la tierra. Y todos, los de África, los de Europa, los de América del Sur, todos están unidos, hermano. Ahora, el consejo que sirve como un espacio único para convocar a los aliados religiosos como asesores de las Naciones Unidas en sus esfuerzos en materia de derechos humanos. Nótese bien, en los esfuerzos de derechos humanos, paz y seguridad. Pero nótese bien, y desarrollo sostenible. Ah, hermano, ¿dónde ha escuchado usted hablar esta palabra? Desarrollo sostenible. Se han comprometido a defender. Nótese bien, se han comprometido. Hay un compromiso ya, hermano querido, que me escuchan esta mañana. Ya hay un compromiso. Se han comprometido a defender el
multilateralismo y los derechos humanos internacionales a través de la colaboración multirreligiosa en torno a la Agenda 2030. Allí está, allí converge todo, hermano querido, todo. Pero nosotros que hemos comprendido estas 45 familias que por ahora, a la altura de este momento, todavía nos acompañan, nosotros debemos comprender y tener claridad en nuestra mente, hermanos, que ya hay unos compromisos que los líderes religiosos de todas las religiones ya hacen parte de un comité asesor de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto es profético, no nos debemos asombrar ni nos debemos desanimar, apreciados hermanos. Por el contrario, hermanos, debemos tomar ánimo y, como lo he mencionado hace algunos instantes, debemos confiar en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios hasta nuestros días se ha cumplido, nosotros, y la profecía anuncia de que los líderes políticos, los líderes religiosos se van a unir y ya se han unido, hermano. Debes comprenderlo. Hay personas aún de nuestra iglesia, hermanos, que este acontecimiento lo colocan en el futuro. No, hermano, no nos dejemos persuadir. Este acontecimiento de la unidad, de la unión de los líderes políticos, de los líderes religiosos, en torno a un mismo propósito, a hacerle guerra al pueblo de Dios, ya está en acción. Pero nosotros no nos podemos desanimar. Al contrario, hermano querido, si tú has venido hoy por primera vez a esta convocatoria, hermanos, no se desanime. Lo animo para que sigamos madrugando y sigamos haciendo parte de este esfuerzo, de esta comunidad y de este grupo de personas que están compartiendo estos mensajes y que nos estamos dando tiempo para estudiar de estos maravillosos temas y mensajes que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo tan solemne en el cual estamos viviendo. Apreciados hermanos, el tiempo se ha agotado. Nosotros como pueblo adventista estamos llamados a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Pero debemos tener claridad, hermanos, que estamos viviendo bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y quiero finalizar mis palabras diciendo lo siguiente. Así como el mensaje del primer ángel en los tiempos de Guillermo Miller, tanto para la primavera como el otoño, ese mensaje fue un mensaje de advertencia, fue un mensaje de amonestación, pero también fue un mensaje de prueba. Note por favor lo que estoy diciendo. Fue un mensaje que Dios envió a través de Guillermo Miller y sus colaboradores para probar los corazones de las personas que estaban viviendo o que Dios les dio la oportunidad de vivir en aquella época. Fue un mensaje para probar los corazones de aquellos hombres y mujeres de aquel momento. Para nosotros hoy, hermano querido, el mensaje del tercer ángel se constituye en un mensaje de prueba, un mensaje probatorio para nosotros. Usted lo puede leer en el libro de Primeros Escritos, el capítulo número 65.
que el mensaje del tercer ángel es un mensaje probatorio para nosotros. Y nosotros debemos ser personas con un corazón dispuesto para aceptar ese mensaje. Nosotros debemos ser unas personas dispuestas para comunicar estos mensajes. Pero nosotros, como siervos de Dios, que esperamos el pronto retorno del Señor Jesús por segunda vez a este mundo, a esta tierra, debemos ser unas personas dispuestas para vivir el mensaje. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos siga motivando para seguir compartiendo y para seguir anunciando al mundo que Jesús vuelve pronto. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú no has dejado a tu pueblo. Tú no has dejado a tus fieles. Tú no has dejado a tus siervos en tinieblas. Tú has enviado una luz potente, una luz maravillosa, con la cual nosotros debemos recibir y debemos aceptar en nuestras vidas. Para algunos, para muchos no es fácil, pero amado Dios, solo te rogamos para que tú nos ayudes, para que aún en momentos difíciles de dificultad, de incertidumbre, momentos de desengaño, podamos ser fortalecidos por tu palabra. Amado Dios, de manera especial rogamos por estas maravillosas familias que hoy se han unido a este mensaje, a esta transmisión. Gracias una vez más te damos y oramos por las personas que estarán viendo en diferido estos maravillosos mensajes que estarán publicados a través del canal de Entendidos en los Tiempos. Gracias, amado Dios, por acompañarnos. En tu mano nos colocamos en las actividades de este día. Pues te lo agradecemos todo, oh Dios de amor, en los méritos santos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, muchas gracias. Amén. Si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna pregunta, hermano, o si usted quiere hacerlo de manera particular o de manera privada, estoy dispuesto. Estamos dados para hablar, para compartir y para aprender. Sobre todo para aprender. Hermano Armando, Adelante, buenos días. Una preguntita, la iglesia que dice ortodoxia, ortodoxa, la ¿es Iglesia la Ortodoxa. ortodoxa? Sí, sí, Ah, ortodoxa. Lo que pasa es que el programa, sí, bueno, pido disculpas. Lo que pasa es que allí en el momento de digitar, el programa no nos permitió, entonces quedó ahí ortodoxia, pero es ortodoxa, la iglesia eh, ortodoxa. Fueron iglesias que existieron, que ya, fueron como las iglesias más conocidas de aquel momento, ¿no? Recordemos que el hermano William Miller o Guillermo Miller, él hacía parte, ush, él hacía parte de la iglesia bautista. La hermana Ellen White hacía parte de ¿cuál iglesia, hermanos? Alguien que me diga de qué iglesia hacía parte la hermana Ellen White. Bautista. La No, la hermana metodista. Ellen White hacía parte de la iglesia metodista. Metodista. Ujú. Entonces, tanto el hermano William Miller fue a predicarle a su iglesia, a su comunidad, a la iglesia bautista, el mensaje del primer ángel de que el Señor Jesús vendría en primavera y que posteriormente en otoño. No tuvo aceptación, hermano, lo rechazaron. Y en el libro de Primeros Escritos, en el mensaje del primer ángel, usted lee, dice que Guillermo Miller fue expulsado de su iglesia. Y posteriormente, la hermana Ellen White, cuando fue a predicarle a su iglesia, a su comunidad, a la iglesia metodista, también le dijeron, no,
Usted acá no tiene cabida. Usted está Loco. equivocada en su mensaje. Pues hermano, eso mismo ya está ocurriendo hoy. Por eso es que muchos, bueno, ustedes conocen más que yo, hermanos. Muchos pastores, muchos ministros, muchos laicos, muchos predicadores que están llevando el mensajes contundentes. William Miller era de la católica, ¿cierto, hermano? Guillermo Miller, a ver, nosotros encontramos Guillermo Miller, o William Miller. No son ni William Miller, diferentes, hermano Armando. William Miller es en inglés y Guillermo Ah, es en español, pero es el mismo ya. personaje. Sí, adelante, hermana Ana. Es que, hermano Armando, en el conflicto de los siglos he estado leyendo que era eran William o era Guillermo Miller, que uno de ellos fue sacerdote. No, hermana. Pues en mi humilde opinión, hermana Ana, quiero mencionarle. Usted lee William Miller. En el Sí, conflicto de los señor. siglos lee William Miller. Pero yo de pronto he mencionado Guillermo Miller. Pero es lo Ah, mismo, es el mismo personaje, es la misma persona. Solo porque que, dice que uno era granjero y el otro era... no, perdóname un segundo. Solo que William es en Sí, pues, inglés. William es en inglés. Pero al traducir William al español, se lee o se dice o se menciona Guillermo. Pero es el mismo. ¿Sí? mm, Y usted puede leer en el libro de primeros escritos, De pronto la en hermana el, está pensando el- que es Martín Lutero, hermanito Armando. Bien, soy el la... que era sacerdote fue Martín Lutero, es Puede ah, ser correcto. que ella sí, está sí, sí, pensando sí, en eso, sí. hermanito. Sí, sí, sí. Sí, sí, señora. Sí, es verdad. Acá estoy buscando y sí, es verdad. Sí. Gracias, Ahora, hermanito Armando. hermana Ana, al hablar de Sí, William Miller, usted puede ir al capítulo 53 del libro Primeros Escritos y allí usted puede leer que dice que William Miller fue un humilde agricultor que antes no creía en la Biblia y que al escudriñar las profecías esto lo llamó la atención y empezó a escudriñar especialmente la profecía de Daniel 8 mucho. versículos 13 y 14. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Muchas gracias. gracias, hermanito Armando. Me Bueno, alegra no sé verlo. si hay otro comentario, alguna otra pregunta. Adelante, hermanos. Mi hermano Armando, buenos días. Hermano David Beltrán, buenos días. Me alegra Dios le saludarle, bendiga. hermano, una vez más. Igualmente, amén, igualmente. Y a todos los hermanos que estamos esta mañana reunidos en el grupo de estudio Entendidos en los Tiempos. Eh, Usted mencionó algunas cosas y dentro de estas destaco y refuerzo lo siguiente. Eh, Al igual que en el tiempo pasado, el mensaje, el primer ángel fue un mensaje que probó al mundo y que separó, digamos, las vírgenes insensatas de las prudentes. Sí, Hoy, en este final, el mensaje del tercer ángel hace lo mismo. va a cumplir el mismo propósito. No solamente en el mundo, empieza en la iglesia Empieza en la y iglesia. y se decía, usted decía, y estoy de acuerdo, que ese rechazamiento es lo que va a hacer que se separe el remanente final, en otras palabras. Pero hay muchas formas de rechazar el mensaje. O sea, nosotros Sí, creemos que solamente se rechaza cuando se dice, no, yo no quiero, yo no estoy de acuerdo, y se separa, y ya listo, y no se hace caso. Hay formas muy sutiles y peligrosas. Dentro de ellas
está el hecho de que eh, usted mande para el futuro o para el pasado lo que está pasando y lo que se está desarrollando en la profecía. Y escuchamos hoy Delicadísimo, la hermano. hoy la Es mayoría de tremendo, pastores es. mandando para el futuro. No, que es que la imagen de la bestia, eso es que se va a realizar, o sea, para el futuro. Eh, en Estados Unidos, el protestantismo apóstata la va a formar y no nos damos cuenta que ya está formada hace tiempo y que está en pleno desarrollo, está en el tren espiritista que vio a señora White a toda velocidad, Sí, a la hermano, una está luz en de pleno la auge. página. Exactamente. La otra forma es cuando tú escuchas, mi querido hermano, escuchas el mensaje y no lo compartes. Y ese es todavía más peligroso, porque tú y yo que lo conocemos, debemos estarlo compartiendo. Obviamente, primero con la iglesia. La iglesia tiene que hacer, o tenemos, porque a veces nos separamos, ¿no? Tenemos como iglesia que hacer una decisión, tomar posesión definida. Nosotros no podemos seguir ahí en la tibieza. Ay, no, si este predica una cosa, bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Si es pronto otro le dice otra cosa, bueno, yo también estoy de acuerdo. No, hermanos, tenemos que tomar una posición donde el Señor nos pueda identificar como sus hijos. Y la otra forma de rechazar el mensaje es ocultándolo. Mejor no prediquemos de esto que asustamos a la gente. Prediquemos del amor de Dios. Y esto sí que está minando la fe y la obra que el pueblo de Dios debe cumplir para este tiempo. Y entonces, en ese sentido, nosotros o somos cómplices del engaño o sencillamente estamos haciendo caso omiso a lo que el cielo nos ha encomendado hacer y vivir. Este era mi comentario el día de hoy. Hermano David, totalmente de acuerdo. Sí, sí, lo que usted menciona es muy importante, hermano, y es peligroso porque a veces, y fue lo que ocurrió, ¿no? Y fue lo que ocurrió, y aquí el diablo ha hecho un trabajo impresionante, hermanos. Porque por un lado hay algunas comunidades cristianas, evangélicas y aún, lamentable, dentro de nuestra iglesia, están colocando en el futuro algunas profecías, ¿no? Pero otras, al contrario, las están colocando de que ya pasaron, de que ya sucedieron. Por eso es muy importante, hermano, y yo lo motivo a todos los que estamos acá en esta mañana. Esto es un mensaje de solamente de estudio, ¿no? De estudio. Pero como lo he mencionado en la intervención, cada uno de nosotros, debemos hacernos a los libros, a los libros que hemos venido mencionando, el Gran Movimiento Adventista, el libro El Conflicto de los Siglos, la Palabra de Dios, la Biblia, el libro de Primeros Escritos, y darnos la oportunidad de estudiar. Así como un día, hermanos, así como un día nos dimos la oportunidad y sacamos tiempo para en nuestra mente poder discernir y darnos cuenta, oye, realmente el mundo ha sido engañado en cuanto al verdadero día de descanso. Y nosotros lo estudiamos y lo entendimos, lo comprendemos. Pues al igual también estos mensajes, hermanos. Darnos a la tarea de estudiar, de investigar, sacar tiempo, madrugar. Yo los animo una vez más ya acá. Hagamos el esfuerzo, madruguemos, estudiemos, llamemos al pastor, llamemos al hermano David, llamemos a los líderes de este equipo de trabajo. Preguntemos, seamos inquietos, hermanos, en cuanto al querer saber y el saber conocer, porque eso nos fortalece nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y como lo dice el hermano David,
el conocimiento, el saber, el conocimiento de las profecías con la ayuda del poder del Espíritu Santo nos ayuda a ubicarnos y tomar una posición. Y esa posición va a ser o en favor del mensaje o en contra del mensaje. No sé, por allí había una manita levantada, creo que era la hermana Yara, algo así. Hermanito Armando, podemos terminar con una oración y continuamos posterior con los comentarios. Claro que sí. Vamos a finalizar, sí, porque hay personas que tienen compromisos. Vamos a terminar una vez más colocándonos en las manos de Dios. Amén. Los motivo para que oremos unos por otros y por estas 50 madrugadas que todavía continúan hasta el 22 de octubre. Oremos, cariñoso Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida. Y gracias porque tú nos acompañas, tú nos guías. Y gracias por todo lo bueno y lo maravilloso que has hecho y que estás haciendo allí en el lugar santísimo del santuario celestial. De manera especial, Señor, nos colocamos en esta mañana en tus manos. Hay muchas personas de las que estamos acá que por necesidades laborales debemos colocar nuestros pies en la calle, Señor, en nuestros lugares de trabajo, donde nuestra vida, sin lugar a dudas, tal vez estará comprometida en el peligro. Pero, amado Padre, en tu mano nos colocamos. Guárdanos, cuídanos del mal y del maligno. Cuida de nuestros seres amados. Cuida de nuestros hijos, amado Dios. Y en tus manos de amor, Señor, nos motivamos para que nos sigamos animando a seguir madrugando y a seguir estudiando de tu palabra. Gracias te damos una vez más en los méritos santos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas Gracias, gracias, hermano. hermano Armando. Saludos. Amén. Bendiciones.